del perdón, que debemos de perdonar en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestra vida. Y englobábamos a todos, a familiares, conocidos, amigos, vecinos, etcétera, ¿va? Pero ahorita nosotros vamos a estudiar que el Señor también nos habla acerca de que debe de existir y debe de haber perdón dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y es por eso que el día de hoy este tema lleva ese título, el perdón en la iglesia. Y le voy a pedir que me acompañen en su Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo 18, versículo 15. Y el miércoles yo les mencionaba, mientras estudiábamos la parábola de la oveja perdida, el miércoles les mencionaba que este capítulo 18 está lleno de elementos que la iglesia debe de vivir y aplicar. Lo que este capítulo 18 enseña es específicamente para la iglesia, para la congregación. Entonces, lo que nosotros podemos ir viendo, ir estudiando y aprendiendo aquí en el capítulo 18 es algo que nosotros como iglesia debemos de aplicar, debemos de vivir. Y debemos de hacerlo a la luz de la palabra de Dios. Al hacer esto, pues vamos a tener la seguridad de que es Dios el que nos está guiando. Amén. Ya tenemos ahí capítulo 18, versículo 15 de Mateo. Sí, amén. Amén. Dice ahí la palabra de Dios, el encabezado dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Vuelvo a repetirle, vamos a hablar acerca del perdón dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Dice ahí la palabra de Dios, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hasta ahí lo vamos a dejar tantito. Estos versículos, por lo menos el versículo 15 y 17, nos deja una enseñanza, hermanos. Hay un factor muy importante que la iglesia cristiana tiene. Ese factor muy importante es que la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, tiene la capacidad de gobernar internamente, hermano. ¿Cómo es esto? Que internamente la iglesia puede ejercer gobierno y autoridad en el sentido de un ejemplo. Vamos a hablar de los ingresos, vamos a hablar de la forma en la que van a llevar el servicio, la liturgia que va a llevar la iglesia. Cada iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, tiene esa facultad que le ha delegado el Señor. Entonces, aquí el Señor en estos pasajes, en el versículo 15 al 17, estos versículos nos dan esa autoridad, hermanos, de que la iglesia internamente pueda tratar ciertos asuntos que tienen que ver con la iglesia local. En este caso estamos hablando aquí, el Señor nos está hablando de situaciones difíciles que se viven de repente entre hermanos, que puede haber contiendas entre hermanos, divisiones, envidias, pleitos, entre la misma congregación. Y estos pasajes nos muestran que la iglesia tiene la suficiente autoridad y facultad para que puedan solucionar internamente estas situaciones. No sé si me explique. Y eso a lo largo de los siglos que ha llevado la iglesia existiendo, hermanos, ese es un factor
que la iglesia cristiana ha tenido. Un ejemplo de esto es las diferentes formas en las que se lleva la liturgia en diferentes iglesias. Hay iglesias donde a lo mejor el tiempo de alabanza dura mucho tiempo, hay iglesias donde dura muy corto, hay iglesias que a lo mejor dicen, bueno, nosotros vamos a orar 1 hora completa antes del servicio, como nosotros conocemos a unos hermanos en Los Reyes, que ellos hacen eso, antes de empezar el servicio, oran 1 hora completa y después ya empieza el servicio, empieza ya la alabanza y después ya la prédica. Y así cada quien puede disponer su gobierno localmente. Hay iglesias donde en la mañana hay escuela bíblica, ¿verdad? Y luego ya terminando la escuela hacen ya el servicio, o en la mañana hacen la escuela bíblica y en la tarde hacen ya el servicio general. Pero cada quien puede gobernar localmente, cada quien puede establecer los parámetros de la liturgia. Y en este caso el Señor aquí nos está hablando acerca de eso. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Estos tres versículos, el versículo 15, 16 y 17, nos está hablando de las diferentes contiendas que puede haber en la iglesia. No nos dice específicamente de algunas. Sin embargo, es una realidad que hay dentro de la iglesia. Lo hemos estado viendo en las enseñanzas de los sábados, que el Señor ha iniciado un proceso en nosotros, ¿verdad? Pero hay quienes realmente dejan rápido de hacer ciertas cosas en su vida, y hay quienes les cuesta mucho trabajo. Hay quienes el Señor pues rápidamente los levanta y los empieza a usar, y hay hermanos que pueden llevar mucho tiempo en el evangelio y aún no saben en qué van a servir al Señor. Y todo eso que se mueve pues puede generar contiendas. Ahora, la hermandad, la fraternidad, pues nos hace de repente convivir entre hermanos. Pero también la Escritura nos dice, no vayas mucho tiempo o no vayas muy seguido a la casa de tu amigo. En el libro de Proverbios dice así, porque no sea que hartándose de ti, te corra. Entonces, muchas veces también puede suceder todas estas situaciones que la Escritura nos habla, que pueden haber discrepancias, pueden haber malos entendidos, o como se los decía al principio, puede haber envidias. ¿Por qué? A él, si apenas llegó el Señor, ya lo está usando, lo ponen a participar, hace esto, hace aquello, y yo que llevo mucho tiempo, no se me toman cuenta, ¿no? Entonces pueden empezar a haber envidias. Pero el Señor nos dice, pueden haber infinidad de cosas. Que el hermano tiene un poquito más de solvencia económica y hace préstamos, y un hermano le prestó, pero como no le ha ido muy bien, pues le quedó a deber, ¿no? Y empiezan a haber contiendas, que el hermano ya se está escondiendo, ya no llega a la iglesia porque se va a encontrar al hermano que le pidió, que le prestó, y un sinfín de situaciones que hay en la iglesia dentro del cuerpo de Cristo, hermanos. Y el Señor dice, bueno, todo eso que se puede vivir, nos dice el Señor, cómo nosotros debemos de reaccionar y cómo debemos de buscar una solución a todo eso. La palabra aquí nos está diciendo que cuando alguien ha cometido alguna falta o daño contra alguien de la congregación, la misma Escritura nos muestra cómo debemos de atender dicha situación. Número 1, hermanos, La Escritura nos dice, en número 1, primer punto, de cómo debemos de atender esa situación. Nosotros tenemos que hablarlo personalmente con el hermano o la hermana, tratando de persuadirlo de su conducta. Primeramente, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, les dice, miren, cuando
alguien tenga algo en contra de ustedes, o cuando ustedes tengan algo en contra de alguien, busquen solucionarlo. Ayer veíamos en el estudio acerca del ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Que es muy importante buscar reconciliarnos. En este caso estamos hablando en el entorno de la iglesia, entre hermanos, entre la congregación. El Señor Jesús dice, tienen que buscar reconciliarse. Entre hermanos no deben de estar peleados. Entre iglesia no deben de estar divididos. Desafortunadamente pasa, y es por eso que el Señor les tiene que hablar de esta situación a los discípulos y les dice, número 1, cuando alguien tenga algo en contra de ustedes, o ustedes tengan algo en contra de alguien, hablen personalmente con el hermano o con la hermana. Y traten de persuadirlo, o sea, traten de hacerle entender la situación. Hablen personalmente, sin pelear, sin gritar, sin enojarse, pero hablen. Y fíjense, hermanos, que el Señor nos habla a encarar las situaciones. En una ocasión recibíamos una enseñanza respecto a esto, hermanos, respecto a encarar. Y hay veces que nosotros como cristianos muchas veces no lo queremos hacer. Porque tenemos miedo a la confrontación, a que en vez de solucionar algo se haga más fuerte o se haga más amplio el problema. Pero la Escritura nos enseña a confrontar con amor y con verdad. Y les vuelvo a repetir, es algo que muchas veces no queremos hacer. Y cuesta hacerlo. Cuesta decir la verdad, cuesta decirle a alguien, oiga hermanos, que yo quiero hablar con usted y quiero comentarle esta situación. Mire, usted dijo esto de mí y no me pareció, ¿no? Hay veces que uno dice, no, ¿para qué? Ya mejor lo dejo así, se va a enojar, mejor, se ve que es bien enojón, mejor lo dejo así, se va a enojar más. ¿Y saben qué provoca eso? Que se vaya haciendo más grande el problema. Por una cosa muy simple, muchas veces se genera que se haga un problema mayor. Y la Escritura nos dice, no, es necesario confrontar. Para nosotros el pensamiento confrontar es como ir a pelear, ¿no? Pero la Escritura no se refiere a eso. Cuando la Escritura nos dice que vayamos personalmente a hablar, es confrontar la situación. Sé que alguien está enojado conmigo, pues yo voy a ir a hablar. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se enojó conmigo? ¿Por qué he visto que tiene ciertas actitudes conmigo? Personalmente primero, dice la Escritura. Pero vuelvo a lo mismo. Hay veces que uno no quiere confrontar. ¿Por qué? Porque hay veces que tal vez uno dice, es que sí realmente estoy mal y me va a decir mis verdades, y a nadie le gusta que nos digan nuestras verdades. Hermano, es que a mí no me agrada porque eres muy carnal, no te sometes, no te sujetas. Y que alguien nos diga eso, pues uno dice, ahí ya me está exhibiendo y me está juzgando, me está criticando. Entonces, muchas veces uno no quiere confrontar la realidad, pero el Señor Jesús nos dice, dentro de la congregación van a haber situaciones entre los propios hermanos, pero deben de buscar solucionar, deben de buscar reconciliar y deben hacerlo confrontando primeramente de una manera personal. Es lo que la Escritura nos dice. Nuevamente se los leo. El 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, si aceptare que hizo algo contra ti, te pidiese en el momento perdón, y ya los dos se perdonaron, dijeron, no te preocupes nada, vamos a seguir siendo hermanos, vamos a echarle ganas, vamos a animarnos juntos, dice, has ganado a tu hermano. El versículo 16 después dice, y nos da el segundo punto, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si tú fuiste, hablaste con él y te dijo nada más,
por convivir, ¿no? De que sí te perdono, pero sigue su actitud igual, te sigue viendo mal, sigue hablando mal de ti, sigue con la misma actitud de que te quiere golpear, de que quiere hacerte algo, entonces no te ha perdonado. Entonces dice aquí la Escritura, ¿sabes qué tienes que hacer? Ahora ya no vayas solo, ve con 2 personas o 3 como testigo de lo que van a hablar, de lo que tú le vas a decir. Entonces, el segundo punto que el Señor nos enseña es que hablemos con el hermano o la hermana, pero que hayan 2 o 3 testigos que den fe de lo que se habló y el acuerdo en el que se quedó. ¿Saben por qué esto el Señor lo dice? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vamos personalmente y no se arregló nada, muchos lo descontextualizan, ¿verdad? No, es que vino, me gritó, me dijo hasta de lo que no, y tal vez uno llegó nada más y le dijo, oye, te ofrezco una disculpa, he notado estas actitudes, tal vez te hice algo malo, perdóname, ¿no? Yo quiero estar bien contigo, somos hermanos en Cristo. Pero si aquella persona no recibió el perdón, no decidió en su corazón perdonar y liberarse de esa que trae en su corazón, lo descontextualiza. No, es que vino tal hermano y no sabes, me vino y me gritó. Y no, y eso que es cristiano, y hasta me dijo groserías. Y como no hubo nadie más, pues uno diría, no, pues sí, ese hermano es bien malo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con él porque no, es bien explosivo. Entonces el Señor dice, ok, ¿no te perdonó? Ve con 2 o 3 personas para que entonces lo que tú le digas hayan testigos de lo que tú hablaste. Y lo que Él te diga, hayan testigos de lo que Él habló. ¿Para qué? También haya testigos en lo que ustedes quedaron. ¿Sabes qué, hermano? Está bien. Sí te perdono. Pero ya no vuelvas a hacer esto. Hubieron testigos que escucharon. Por eso es que el Señor Jesús dice, si no te oyere la primera vez, la segunda vez ve, pero lleva testigos. Y esto está basado en el libro de Deuteronomio 19:15. Vamos a leerlo. Deuteronomio 19:15. Fíjense que lo que nuestro Señor Jesús estaba hablando y enseñando allí no es algo que Él se lo sacó de la manga, no es algo como que dijo, ay, pues ahora vamos a hacerlo de esta manera. No, es algo que la misma ley ya lo había establecido. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Dice la palabra de Dios allí. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. La Escritura desde el Antiguo Testamento en la ley nos hablaba de que cuando se fuera a solucionar algo, no buscara, dice, aquella persona que agredió o que fue agredida, no busque solucionar algo solamente con un testigo, hágalo con 2 o 3, para que conste en varias personas que realmente se ha buscado solucionar algo. En el Antiguo Testamento era de esta manera, en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo nuevamente lo dice. Si no se ha solucionado la primera vez, desde la primera vez no se solucionó nada, ve ahora con 2 o 3 testigos para que conste toda palabra delante de 3 testigos. Entonces el Señor aquí nos muestra que para Él es muy importante que la iglesia pueda solucionar, que la iglesia pueda confrontar, pero que pueda solucionar, hermanos. Porque hay veces que se confronta, hay veces que uno dice, no, yo sí le voy a decir sus verdades, yo no me quedo con las palabras en la boca, yo sí le voy a decir. Pero no se trata solo de decir. El Señor quiere que se solucionen las cosas. Quiere que confrontemos, pero que se solucionen. Y el Señor dice, ok, cuando fuiste tú personalmente no te hicieron caso, está bien, ahora ve con 2 testigos para que conste delante de 2 o 3 testigos que se buscó una solución. Y
Ahora, si en la segunda ocasión no hubo un acuerdo, no se perdonaron, siguieron de la misma manera, fíjense lo que ahora dice la Escritura. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Entonces, la tercera forma que el Señor busca que nosotros podamos solucionar cualquier falta, cualquier daño, cualquier agravio, cualquier contienda que hay dentro entre los hermanos, es que si no hubo solución ni la primera ni la segunda ocasión, dice la tercera ve con la iglesia. Pero no se está refiriendo a la iglesia en general, se está refiriendo al cuerpo ministerial de la iglesia, que den una solución conforme a la Escritura. Fíjense que desafortunadamente muchas veces pasa que hay un malentendido, que hay algo malo que sucede entre algunos hermanos, y los primeros en saber es toda la congregación, hasta los nuevecitos que llegan, y por eso muchas veces los nuevos dicen, ay, pues aquí nada más están peleando, nada más están levantando chismes, están en contienda, se ven mal. Yo los vi, pasó el hermano y nada más le torció la boca y ni le habló, ¿no? Entonces, mejor, ¿para qué estamos aquí? Muchas veces lo ven eso los nuevos. Pero el Señor dice, no debe de enterarse toda la iglesia. Primero ve personalmente. No hubo solución, ve con 2 o 3 testigos. No hubo solución, ve con la iglesia, pero cuando dice la iglesia se refiere al cuerpo ministerial, a los ancianos, a los servidores. Ve con ellos. Ellos van a tener un justo juicio en su mente y en su corazón, guiados por el Espíritu Santo para buscar una solución. Los ancianos, los ministros, ¿qué es lo que van a hacer? A ver, hermano y hermano, o hermana y hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha querido perdonar a su hermano? No, es que me hizo y me difamó y dijo hasta de lo que no, y etcétera, o realmente sí me defraudó, me robó, no sé, etcétera, ¿no? Cualquier índole. Pero entonces los ancianos van a buscar conforme a la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, van a buscar una solución. Por eso es que el Señor Jesús dice, ok, no oyó cuando ya fuiste con testigos, ahora sí ve al cuerpo de la iglesia. Y después dice algo muy, muy tremendo. Pero si aún a la iglesia no la oyere, dice, tenlo por gentil y por publicano. O sea, tenlo como alguien que realmente no es de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Hemos estado estudiando acerca de la salvación los sábados. Y hemos visto, hemos ido aprendiendo que los que son hijos de Dios, las obras de su Padre hacen. Y mi Padre busca perdonar y busca que yo perdone. Entonces, si realmente ni la primera, ni la segunda, ni en la tercera ocasión en frente de la iglesia quise perdonar, es que realmente no soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que yo quiero, no lo que la palabra me está diciendo. Por eso el Señor Jesús dice, entonces tenle por gentil y por publicano, porque no quiere hacer la obra de Dios. No quiere hacer lo que la palabra de Dios dice. No es hijo entonces. Tú tenías ese problema con él, buscaste la solución, fuiste con él personalmente, ok, no lo quiso aceptar. No quiso aceptar tus disculpas, tu perdón. Fuiste con testigos, no lo quiso aceptar. Fuiste con la iglesia, no lo quiso aceptar, ok, tú buscaste una solución. Pero aquel hermano, aquella hermana no lo aceptó, ok, no es hijo de Dios. ¿Sabes qué debes de hacer? No lo vas a menospreciar, lo vas a humillar y ya no. Tenlo por gentil y por publicano se refiere a tenlo como alguien que tiene que tener un encuentro con el Señor Jesús. Que realmente nazca de nuevo. Como ayer lo veíamos, que pueda nacer del Espíritu Santo.
que pueda ser regenerado en su mente y en su corazón, pueda ser renovado, pueda ser una nueva criatura. Es alguien a quien se le debe de enseñar el Evangelio, exponerse al Evangelio del Señor para que él reciba verdaderamente al Señor y pueda entonces hacer las obras que el Señor quiere que hagamos. Entonces, hermanos, esta es la forma en que el Señor dice: ustedes deben de solucionar los problemas. Le vuelvo a repetir, desafortunadamente muchas veces se brincan estos tres y pareciera que hubiera un cuarto punto, ¿no? De que ve y platíqueselo a todos los hermanos, ¿no? Y da tu versión y que todos los hermanos conozcan tu versión y vean que ese hermano es bien malo, ¿no? Y no, ten cuidado con ese hermano porque ya me platicó la hermana tal que le hizo un chisme, que no, que hasta le gritó y se hace un chisme total en la congregación por no buscar, confrontar y solucionar de la forma bíblica, hermanos. Estos 3 puntos no los dio ni el apóstol Pablo ni el apóstol Pedro. El Señor Jesús mismo les dijo a sus discípulos: háganlo de esta manera. Vayan personalmente, no los oye, vayan con testigos, no los oye, vayan con el cuerpo de la iglesia, con el cuerpo ministerial en la iglesia. Y dice allí la palabra de Dios en el versículo 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Se refiere, hermanos, que si uno hace lo que la palabra de Dios dice, uno busca solucionar las situaciones. Entonces, hermano, dice aquí la escritura: lo que atares en la tierra será desatado también en los cielos. Se refiere, hermano, a liberarse de la falta de perdón, de la contienda. Se refiere realmente a eso. Por eso dice: si tú buscaste, conforme a la escritura, solucionar algo, confrontaste y buscaste solucionar, y sí se solucionó, sí hizo caso el hermano o la hermana, hicieron caso, recibió tu perdón, él también te pidió perdón, se reconciliaron, pues entonces desataron esas ligaduras que muchas veces nos oprimen, que muchas veces no nos deja de estar en paz, que ya muchas veces no quieren llegar a la iglesia porque está el hermano que me ve mal, que me ha criticado, que me juzga. Y dice la palabra ahí: lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares será desatado. O sea, se quitaron de todo eso porque hubo una solución a la situación que estaban viviendo. Porque como lo veíamos aquella ocasión que estudiábamos acerca del perdón, también dentro de la iglesia, cuando hay rencillas, hermano, cuando hay situaciones difíciles, pueden durar años y años. Y por eso es que muchos dicen: pues yo mejor me voy porque ahí en la iglesia está el hermano que me hizo esto, yo mejor voy a buscar en otro lugar. ¿Por qué se dio eso? Porque no se buscó confrontar y solucionar. Y uno permanece atado a todo eso. El otro se va a otra iglesia, tal vez a otra congregación, pero nunca, hermano, se liberaron de la falta de perdón. Y si por azares de Dios, hermano, estas iglesias algún momento confraternizan, se tienen que encontrar y pues no se hablan. Y es una realidad. Por eso dice ahí: pero si se desatare en la tierra, será desatado en los cielos. Si tú te quitases la falta de perdón, quedarás libre. Tendrás la libertad de ver a tus hermanos con amor, de hablarles bien. Y habrás entonces entendido el ministerio de la reconciliación. Es lo que quiere el Señor, que nosotros vivamos día con día. Luego en el 19 dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nuevamente, este versículo se está refiriendo, hermanos, a buscar una solución, a encarar, a confrontar. Vuelvo a lo mismo: confrontar no quiere decir pelear o ir a gritar. Se refiere a ir a buscar una solución con amor y estar dispuestos a perdonar o a pedir perdón. Por eso dice: si se pusieran de acuerdo, ¿verdad? O sea, yo voy con mi hermano que tal vez me ve como enemigo, que tal vez yo le he hecho algo malo, voy con él,
voy a buscar la solución personalmente. Y él aceptó y yo acepté mi culpa y nos pedimos perdón, entonces nos pusimos de acuerdo. Por eso dice aquí la Escritura, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Muchas veces, muchas oraciones que nosotros hacemos, muchas peticiones, ¿por qué no nos las da el Señor? Porque el Señor sabe que tenemos falta de perdón en el corazón. Sin embargo, aquí el Señor dice, mas si ustedes solucionaran, o sea, si buscaran la solución y pudieran solucionar, se pusieran de acuerdo en algo, quitaran la falta de perdón, el rencor, la ira, la contienda, la envidia que pueda haber entre hermanos, cuando ustedes pidan algo, dice el Señor, les hará. ¿Por qué? Porque estarán libres de la falta de perdón y de la amargura y de la contienda. Si uno le pide, Señor, yo te pido que hagas esta obra en mi vida, en mi trabajo, Señor, haz esto. El Señor diría, oye, pero ¿sabes qué? Tú tienes envidia con tu hermano. Y tu hermano se ha dado cuenta de eso, de tus actitudes. Antes de pedirme algo, yo te pido que vayas y soluciones esta situación con tu hermano. Sería lo primero que el Señor nos diría. Por eso dice, si vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo en contra de alguien, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate primeramente. Ponte de acuerdo con tu hermano. O sea, lleguen a una solución, a una reconciliación. Y entonces el Padre dice, les hará lo que ustedes le pidan. Luego el versículo 21 dice... 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Verdad que este versículo lo hemos aplicado muchas veces cuando decimos, bueno, es que hay poquitos, donde hay 2 o 3 hermanos, ahí está Dios, Dios está con nosotros porque somos poquitos? Muchas veces lo aplicamos a eso, pero fíjense el contexto, hermanos, del cual sale esta palabra. Se está hablando del perdón y de una solución en la iglesia. Cuando nosotros buscamos una solución como iglesia, hermanos, cuando yo voy y confronto personalmente con la disposición de pedir perdón o de perdonar, con la humildad de aceptar mis culpas, voy personalmente con aquel hermano o hermana con el que he tenido alguna contienda, estamos solamente 2, pero lo estoy haciendo bíblicamente, entonces dice el Señor, ahí yo estoy en medio para dar una solución. ¿No lo aceptó? Voy con 2 o 3, donde están 2 o 3 congregados, ahí yo estoy. Fíjense que el Señor se está refiriendo que Él está cuando nosotros buscamos una solución al conflicto en la iglesia. Claro que lo aplicamos cuando decimos, bueno, somos poquitos hoy, hermanos, pero donde está 2 o 3 congregados, ahí está el Señor y hoy está Dios con nosotros. Lo aplicamos de esa manera siempre, no está mal. Pero el contexto realmente nos está hablando que el Señor está cuando nosotros buscamos solucionar las situaciones difíciles dentro de la congregación de una manera bíblica. Si nosotros aplicamos estos 3 puntos que ahorita vimos, hermano, nosotros vamos a poder tener la seguridad y la garantía que es Dios el que está obrando, porque lo estamos haciendo como Él nos lo mandó. Amén. Dice ahora algo muy tremendo que nosotros podemos preguntarnos. Ahí ahorita veíamos, ¿verdad? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Por eso también nos habla de que vayamos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, cuando no se soluciona algo, la primera o la segunda ocasión. ¿Por qué? Porque como iglesia y como cuerpo ministerial, ¿qué vamos a hacer? Si alguien llega, hermano, es que tal hermano me defraudó, me robó tanto y se está escondiendo de mí, ya hablé con él personalmente y no me hizo caso, ya llevé, me acompañó tal hermano y tal hermana como testigos, pero aún así sigue sin cambiar. ¿Y qué hago? ¿Qué van a decir el cuerpo ministerial, hermano? Vamos a ir a hablar con él, pero antes vamos a orar. Y vamos a poner toda esta situación en las manos de Dios. Vamos a orar por usted y por el hermano, para que en el momento en el que vayamos sea Dios el que hable. Por eso es que también nosotros debemos buscar llevarlo a la iglesia. Y ahí el Señor estará en medio cuando nos estemos poniendo de acuerdo. Vamos a orar por esta situación. Ahí yo estoy, dice el Señor. Amén.
Amén. Ahora vamos a leer, hermanos, el versículo que sigue, el versículo 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Nos podemos preguntar nosotros esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces debemos de perdonar a nuestros hermanos? Porque ya le pedí perdón, ya buscamos solución, pero otra vez como que sigue con lo mismo. Y esto lo podemos hablar de una manera general. Tal familiar me ha hecho una y otra vez, y yo lo perdono y lo perdono y lo perdono y lo perdono. Han sido tantas veces que lo he perdonado. ¿Hasta cuántas veces yo tengo que perdonar entonces? Y al apóstol Pedro se le ocurrió de una manera sagaz preguntarle al Señor Jesús: ok, Señor Jesús, me estás diciendo que tengo que buscar reconciliarme, tengo que buscar una solución con mi hermano, pero ¿cuántas veces lo tengo que hacer? ¿Cuántas veces tengo que soportar esto? Y el apóstol Pedro le dice: ¿lo tengo que hacer hasta 7 veces, Señor Jesús? ¿Saben por qué le dice que si lo tiene que hacer 7 veces? Porque los judíos, hermano, ellos decían: tienes que buscar perdonar a alguien 3 veces. Perdónalo una vez, una segunda vez, una tercera vez. Si la tercera vez sigue sin cambiar, entonces pues ya no busques solución, porque no es de los tuyos. Y entonces el apóstol Pedro diciendo: bueno, tal vez lo tengo que hacer 7 veces. No solamente 3, tal vez 7 veces. El Señor Jesús le dice: hasta 70 veces 7 tú tienes que perdonar. Ahora vamos a analizar un poquito qué es eso de 70 veces 7. El Señor Jesús dijo que 70 veces 7, pero no se estaba refiriendo en sí a un número determinado. Hay veces que unos hacen la multiplicación, hermanos. Hay veces que dicen: bueno, 70 por 7 son 490 veces, entonces tengo que perdonar 490 veces a mi hermano. Pero el Señor Jesús no se estaba refiriendo a eso. Porque si no, entonces podríamos actuar como los publicanos. Voy a hacer una lista, ya le perdoné una vez. Llevo 2 veces ahora que le perdono. Llevo 3 veces. A este le he perdonado 50 veces. A este le he perdonado 3. Entonces, como a este no me ha hecho tanto daño solamente 3 veces, pues a ese sí lo voy a apreciar, lo voy a estimar. Y al que le tengo que perdonar 50 veces, pues yo lo voy a empezar a tratar mal. No se estaba refiriendo en sí a un número específico de veces que teníamos que perdonar, hermanos. Fíjense lo maravilloso. El número 7 simboliza la perfección de Dios. Y aquí el Señor Jesús le dice: hasta 70 veces 7 tienes que perdonar. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús estaba haciendo referencia al proceso de santificación y de perfección que ha iniciado en sus hijos y sus discípulos. Cuando le dice el Señor Jesús al apóstol Pedro: tienes que perdonar hasta 70 veces 7, le estaba haciendo entender que el Señor Jesús había iniciado un proceso de perfeccionamiento en Pedro. ¿Por qué? Porque el 7 simboliza la perfección de Dios. Entonces, el Señor Jesús, en pocas palabras, le estaba diciendo al apóstol Pedro: tienes que perdonar, buscar perdonar y reconciliarte tantas veces como sean necesarias, porque estás siendo perfeccionado. 70 veces 7 estás siendo perfeccionado, Pedro. No lleves un conteo de cuántas veces has perdonado, porque puede caber, hermano, en la vida que haya alguien que diga: ¿sabe qué? Yo sí le he perdonado a mi marido hasta 500 veces. Entonces ya se pasaría del número. Como le digo, que muchos multiplican 70 por 7, son 490 veces. Y puede haber una mujer que diga: yo le he perdonado hasta 500 veces a mi esposo. Entonces pues ya se pasó de lo que dijo el Señor Jesús. No, el Señor Jesús no estaba dando una cifra como tal. Le quería hacer entender a
al apóstol Pedro y a sus discípulos que él había iniciado una obra de perfeccionamiento en su vida y en su corazón, en su mente. Entonces, lo que el Señor Jesús les estaba diciendo es que ellos tenían que estar totalmente dispuestos a perdonar tantas veces como sea necesario. Pero hermanos, aquí nos metemos en un conflicto con nuestra carne y con nuestro pensamiento y nuestro corazón. Porque uno dice, oye, pero ¿cómo tantas veces tengo que perdonar a alguien que no cambia? Oye, pero ¿cómo tengo que perdonar tantas veces a alguien que sigue haciendo una y otra vez lo mismo? Entro a la iglesia, me tuerce la boca, no me quiere ver, no me saluda, ha dicho mentiras de mí, me ha calumniado, ha hecho chismes de mí, me ha dicho directas y me ha echado muchas indirectas y yo las entiendo. ¿Cómo puedo perdonar tantas veces a alguien? Por eso le digo, entra ahí nuestra carne y entra nuestro corazón una lucha. Porque uno dice, ¿sabes qué? Yo sí estoy dispuesto a perdonar tantas veces. Tantas veces estoy dispuesto a perdonar. Pero ¿sabe qué? La mentalidad muchas veces dice, pero uno llega hasta un límite. Y eso muchas veces como cristianos lo tenemos en la mente. ¿Saben qué? Uno llega hasta un límite. Hasta un límite. Y la frase, ¿verdad? Soy manso, pero no menso. Y fíjense que cuando estudiábamos acerca de las bienaventuranzas, estudiábamos acerca de la mansedumbre. Cuando estudiamos aquí en el libro de Mateo acerca de las bienaventuranzas, estudiábamos de la mansedumbre y veíamos que la mansedumbre es, hermano, el poder de nosotros mostrar, hermano, que realmente somos hijos de Dios. Pero muchos lo han descontextualizado y dicen, no, yo soy manso, mas no soy menso. O sea, hay un límite en el que yo voy a perdonar. Ya pasando de ese límite, ya ahora sí no. Pero el Señor dice, no. Yo no les estoy poniendo un número límite. Yo quiero que ustedes sean perfeccionados cada vez más. Amén. Quiero que sean perfeccionados por mi palabra. Quiero que sean perfeccionados por mi Santo Espíritu, por mi presencia. Quiero que sean perfeccionados cada vez más. Que cada vez más ustedes amplíen más esa condición de decir, puedo perdonar. Tal vez alguien me ha hecho tantas veces, 500 veces, 490 veces, cosas malas a mí, pero como estoy en el proceso de perfeccionarme, yo puedo seguir perdonando. Puedo seguir buscando confrontar para solucionar y reconciliarme, porque el Señor ha iniciado una obra en mí, el cual Él lo está perfeccionando. Él sigue cambiando mi corazón. Yo en mi mente, yo no voy a tratar con ese pensamiento de que soy manso, mas no menso. Yo no voy a tratar con eso. ¿Por qué? Porque el Señor ha depositado en mi vida el querer como el hacer por su voluntad. Tal vez yo no quiero perdonar, pero he entendido que la palabra me dice que lo tengo que hacer. Entonces digo, yo lo voy a hacer porque la palabra me lo dice. Y voy a poner todo mi esfuerzo en solucionar, porque el Señor me está perfeccionando día tras día. Realmente el Señor estaba haciendo mención de la disposición como hijos suyos de perdonar innumerables ocasiones y condiciones. Y quiero resaltar esto de ocasiones y condiciones, porque hay veces que decimos, de todo perdono, pero ciertas cosas, esas sí no las perdono. No, el Señor Jesús dice, si estás en el proceso de perfeccionamiento y de santificación, entonces debes de perdonar innumerables ocasiones y condiciones. Así como Él nos ha perdonado a nosotros. Imagínense que el Señor Jesús haya dicho, voy a perdonar todo. Al que venga a mí yo le perdono todo, pero ¿sabes qué? Aquel momento que tú le gritaste a tus padres, eso sí no te lo voy a perdonar. Aquel momento que engañaste a tu esposa, ese momento sí no te lo voy a perdonar. Aquel momento que defraudaste a alguien con un carro, en ese momento sí no te lo voy a perdonar. Entonces, nadie podría ser salvo.
Pero el Señor dijo, yo les perdono sus pecados. Amén. Si realmente se arrepienten y vienen a mí y me reconocen como mi Señor, les perdono todos sus pecados. Todos. Imagínense que realmente el Señor nos dijera así, ¿sabes qué? El momento en el que tú te robaste 500 pesos, ese momento sí, no te lo voy a perdonar. Todos los demás pecados sí te perdono, menos cuando te robaste 500 pesos. Pues realmente, hermanos, nadie podríamos ser salvos. Nadie podría ser salvo. Pero el Señor dice, yo quiero que tú perdones innumerables veces e innumerables condiciones. Quiero que perdones tal como yo lo hice contigo. Tal como Él nos perdonó. Y eso es algo que el Señor quiere que nosotros hagamos dentro de la congregación, hermanos. Porque muchas veces nos saltamos los 3 puntos, ¿verdad? Y empezamos por el final. Si alguien cometió algo en contra de nosotros, lo tomamos por publicano y por pecador. Y decimos, no, él no es hijo de Dios. Él no es hijo de Dios. Y el Señor diría, bueno, pero ya hablaste personalmente con él. No, pero él no es tu hijo, Señor, porque hace y hace esto. Bueno, ya fuiste con 2 o 3 testigos. No, pero él no es tu hijo, Señor. Ok, ya fuiste con el cuerpo de la iglesia. No, entonces, primeramente te dije que vayas personalmente, después con 2 o 3 testigos y después llames a la iglesia. Y si entonces no reacciona, no hay una solución, no hay una reconciliación, entonces sí tenle como gentil o publicano. Hasta ese momento, no antes. Pero muchas veces como iglesia, hermanos, como hermanos, nos saltamos eso y empezamos por el final. Me hizo algo, él no es de Dios. Porque los hijos de Dios no actúan así. Óyeme, pero debes de buscar primeramente la solución conforme a la palabra de Dios. El Señor quiere que perdones innumerables ocasiones y condiciones, hasta 70 veces 7, refiriéndose a que lo hagas una y otra y otra y otra vez. No que lleves una lista de he perdonado tantas veces, no, que lo hagas una y otra vez, porque tú estás en el proceso de perfeccionamiento. Pero sobre todo, debes de hacerlo porque a nosotros el Señor nos perdonó todo. Amén. Todo nos perdonó. Y realmente, hermano, el Señor no nos puso de que, ¿sabes qué? Esto sí te perdono y esto no. Nunca nos dijo eso. Nunca nos dijo en su palabra, ¿sabes qué? Tus pecados de robar sí te perdono, pero tus pecados de inmundicia sexual no te perdono. Nunca nos dijo eso. Él nos ha perdonado todo. Porque si no, entonces nadie podríamos llegar a la salvación. Pecados pequeños, pecados grandes, Él nos perdona. Amén. Si nosotros nos arrepentimos de verdad. Y ahora, hermanos, vamos a leer de corridito el versículo 23, donde el Señor nos amplía. Es un ejemplo que el Señor nos pone, pero nos amplía la forma en que Él nos perdona y que Él quiere que nosotros perdonemos. Amén. Dice ahí la palabra, los 2 deudores. Se lo leo un poquito rápido. Amén. Amén. Dice ahí la escritura, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey en esta historia que se va a contar, pues representa a nuestro Señor. Amén. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, o sea, una gran cantidad de dinero. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esto hace referencia, hermanos, de que como este hombre no podía pagar en aquel entonces, las personas hacían uso de que, ok, no me puedes pagar, pues voy a vender a tu familia y lo que me den por tu familia lo voy a tomar como a cuenta. Por eso aquí lo menciona. Dice, a como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Le perdonó una gran cantidad de dinero. Luego dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, era una cantidad muy mínima, muy pequeñita. 100 denarios en ese entonces era una cantidad muy pequeña. Y haciendo de él, le ahogaba, o sea, lo estaba ahorcando, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que él dijo, ¿verdad? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus deudas. Esta historia, hermanos, simplemente está ejemplificando lo que el Señor quiere de nosotros. Dice, yo le perdoné una gran cantidad de dinero en esta historia, ve, a una persona. ¿Por qué? Porque dice, se postró y le rogó que lo perdonara. Y entonces aquel señor dice, sí te perdono tu deuda. Pero aquel hombre que fue perdonado, dice, salió y tenía alguien que le debía a él. Y él dice, sí lo maltrató y le dijo, me tienes que pagar. ¿Y qué es lo que el Señor dice? Tú debías de hacer lo mismo. Así como yo te perdoné a ti tus deudas, tú debías perdonar también al que te debe. Es lo que el Señor quiere con nosotros, hermano. El Señor nos ha perdonado nuestras culpas, nuestros pecados. Y Él quiere que en su iglesia abunde el perdón. Pero es que, Señor, hay cosas que yo siento que son imperdonables con mi hermano. No lo puedo perdonar, no lo quiero ni ver. Mejor me voy de la congregación. El Señor dice, oye, yo te perdoné a ti. Aquí, como esta historia, tú debías hacer lo mismo. Porque han sido ciertas ofensas que te ha hecho. Y yo te he perdonado una cantidad de pecados que tú has hecho. Simplemente han sido ofensas que te ha hecho. Tal vez nosotros sí sentimos que son ofensas muy grandes. Y tal vez sí pueden ser muy grandes, hermano. Pero el Señor dice, yo quiero que perdones. Quiero que en mi iglesia haya perdón. Que el ministerio de la reconciliación se viva día con día en la iglesia, en mi iglesia. Que mi iglesia no esté en contienda, que mi iglesia no esté en pleitos, en disensiones, en divisiones. Quiero que mi iglesia puedan ser reconocidos porque son personas que pueden perdonar, así como el Señor a nosotros nos perdonó. Y el Señor, ya lo vimos, nos dice, bueno, ¿cómo pueden buscar ustedes solucionar esa falta de perdón dentro de la congregación? Háblalo personalmente, confronta. Y vuelvo a lo mismo, confrontar no es ir a pelear. Confrontar es ir con un corazón humilde para aceptar también mis errores e ir con un corazón dispuesto a perdonar y a pedir perdón. Sí, amén. Ok, no pasó nada la primera ocasión, no te perdonó, no se solucionó nada, ve ahora con testigos. Pero el Señor dice, pero yo quiero que haya una solución, yo quiero que busquen la reconciliación. Con los testigos no sucedió tampoco nada, ok, ve ahora con la iglesia. Con el cuerpo de la iglesia, con la iglesia ustedes van a ir después de haber orado, después de haber buscado en la palabra, después de haber buscado que el Señor les hable, van a ir ustedes y entonces van a confrontar. Y si no les oyere, entonces dice, entonces ténganlo por gentil y por publicano y restáurenle. Busquen que tenga un encuentro personal conmigo.
para que en Él puedan empezar el proceso de la santificación y de la perfección. Pero el Señor no quiere que nos brinquemos esto. Me hizo algo, pues Él no es hijo de Dios, ya le voy a dejar de hablar y o se va Él de la iglesia o me voy yo. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que busquemos la reconciliación y solucionar los conflictos dentro de la iglesia. El Señor, hermano, no nos está pintando una iglesia donde todo marcha, miel sobre hojuelas y todos los hermanos se llevan súper bien, no. El Señor dice, van a haber contiendas en la iglesia entre hermanos, por envidias, etcétera, por malos entendidos, tantas cosas que pueden pasar. Pero el Señor sí nos dice, yo les digo que hagan esto, para que solucionen, para que dentro de mi iglesia haya perdón, para que ustedes sean conocidos porque han sido perdonados por su Padre, pero que también sean conocidos porque ustedes tienen la facultad de perdonar, de perdonarse unos a otros y de amarse unos a otros. Eso es algo que el Señor quiere. Y este capítulo que ahorita vamos cerrando, el capítulo 18, hermanos, nos muestra eso. Nos muestra que el Señor en todo momento ha buscado, hermano, que la iglesia pueda vivir el ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilió a través de Jesús con el Padre, ¿verdad? Ayer lo estudiábamos, fuimos reconciliados con el Señor. Pues Él quiere que nosotros también vivamos la reconciliación como iglesia, como cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Estos puntos que vimos hoy son aplicables para la iglesia, hermanos. El Señor estaba hablando de la iglesia, pero ¿sabe algo? También nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida personal y familiar, donde también nosotros debemos buscar la reconciliación y la solución y el perdón. También es bueno poder aplicar estos principios que el Señor ahorita nos dio de cómo podríamos solucionar las situaciones, buscar, confrontar personalmente o con testigos, ¿verdad? Para que también no después se salga de contexto todo lo que se habló. Entonces, todo lo que está aquí en la palabra, lo que está aquí en la Biblia, hermano, nos sirve para cada área de nuestra vida. Vamos a orar.